Colectivo Comunicacional es una ONG que organiza encuentros de comunicación positiva, y lo que tratamos es de invitar a gente que tenga una experiencia de vida interesante. El Mundo del Hornero es una radio, un grupo de comunicación que él viene haciendo entrevistas hace mucho tiempo con respecto a ONGs acá en Argentina. No sé si en Sudáfrica se conocen como ONGs también. Non-profit organization. Ah, sí. Sí. Y él ya hace 5 años, ¿no? 8 años ya. Y todas las semanas haces entrevistas. Sí, hago entrevistas por radio más que nada, porque sí. es el medio más ágil y más fácil, por teléfono también. Y él Me llaman de vez en cuando Claro. algunas radios de acá, redes de radio, que me llaman en Sudáfrica, especialmente el tiempo que Mandela estaba falleciendo. Cada 12 horas me llaman. Uy, qué fiaco. ¿Cómo está? ¿Qué está pasando? Y yo diciendo, yo no sé nada más que todo el mundo, ¿sabes? Claro. Y lo que me interesa es dividir un poco esta conversación en 4. Sí. Una es la Mary Ingoville, cuando de soltera, y me parece, vos me corregirás, en realidad naciste, viviste hasta los 8 años acá en la Argentina, Sí. en Rosario. Por todos lados, pero en Por esa Rosario zona. incluso, sí. Después de los 8 años se fueron con tus Brasil. padres a Brasil, a San Pablo, a Brasil, Sí. con una empresa alpargata. Sí. Y después de ahí, ¿volviste a la Argentina? Sí, porque en esa época mis padres no sabían si alpargatas los iban a traer de vuelta o si nos íbamos a quedar en el Brasil. Así que intentaron darme todas las posibilidades de continuar a estudiar. En ese tiempo yo pensaba que quería ser médica. Entonces hice unos exámenes en el Brasil que me hubieran permitido de seguir estudiar ahí, y después me mandaron a la Argentina para hacer los estudios argentinos y también para seguir con el inglés en el Colegio Northlands. Y vos hiciste en el Northlands en esa época, hacían inglés y castellano. Sí. Sí. Y entonces después de ahí te recibiste de bachiller acá en la Argentina. No, hice los primeros 3 años y acabé con los estudios en inglés y volví al Brasil, y después fui a estudiar en Suiza. Suiza. Y pasé un año allí y un año haciendo unos viajes y trabajando un poco en Europa. Y después pasé un año en Londres en una escuela, un colegio de journalism. Sí, de periodismo. Periodismo. Y secretaria, ¿no? Y después volví al Brasil y trabajé. ¿Qué estudiaste? En journalism, periodismo. Sí, pero también to be a secretary. Y volví al Brasil y trabajé en un diario inglés, parecido al Buenos Aires Herald, ¿no? Que se llamaba The Times of Brazil. Y ahí fuiste vos, pero ahí lo conociste a Jeff. Lo que pasó es que antes que yo fui a Londres, mis padres vinieron a Europa para verme y trajeron mi hermana y mi hermano, que son menores que yo, estaban todavía estudiando en la escuela, y fuimos todos juntos a esquiar en Austria. Y Jeff, mi marido, se había recibido en la Universidad de Cape Town y estaba haciendo un postgraduate studies en the London School of Economics. Y fue con unos amigos estudiantes al mismo lugarcito a donde nosotros estábamos. Y primero se conoció con Christine, porque yo ya había estado esquiando en Suiza y los otros eran como they were beginners. Y entonces estuvo en un grupo con Christine y se atropellaron, y él vino al hotel a la noche muy very correctly para ver si ella estaba bien. A good excuse, ¿no? Porque mi hermana es muy linda. Claro. Bueno, nos conocimos todos así, y como uno hace después de unas vacaciones, damos todos los addresses. Las direcciones. Sí, y algunos se ven y algunos nunca se ven más, ¿no? Pero claro. Jeff vino a ver
cuando volvimos a Londres y bueno, y ahí nació el amor, se terminó y casando. muchos viajes y muchas cartas y finalmente nos casamos. Te casaste y tenías, me parece, por lo que vi yo, tenías 23 años cuando te casaste. No, tenía 21 años justitos. 21 sí, años. sí. Y ahí fueron A vivir en la Ciudad del Cabo, a donde... ¿Y qué año era ese? En 61. 6-1. 6-1. O sea que ya la apartheid ya estaba, desde Ya 1948. Ya estaba, realmente, ya estaba. ¿Y cómo? Porque sí, siempre... bueno, yo llegué ahí nuevamente casada, no quería criticar mucho, pero mirando todo, intentando aprender. La primera cosa que hice fue aprender Afrikaans, la otra, se dice lengua, Sí, idioma, sí, sí. idioma. La Lengua, otra está idioma bien. que hablan los blancos, que es inglés o Afrikaans. Y yo pensé, tal vez tendría que aprender Afrikaans, así que fue. Pero estaba siempre me preguntando por qué son las cosas así. Por ejemplo, en ese año, 61, 62, el gobierno estaba cerrando las escuelas o las clases que daban gente como voluntarios, enseñando a los que no tenían educación, analfabetos o no muy bien educados. Y daban clases en iglesias. El gobierno nos cerró todos. Y fue porque ellos pensaban que era una educación política, no una educación realmente de educación. Tal vez había un poco de los dos. Pero yo había estado viviendo en el Brasil, y en el Brasil era una época a donde el gobierno ahí estaba trabajando muchísimo para acabar Sí. con el analfabetismo. Y estaban llevando estudiantes en grandes vehículos al interior para dar clases, y el contraste era tan terrible que aquí había una educación ofrecida y el gobierno lo prohibió. Así que esa fue una cosa que me precipitó en cómo se puede cambiar las cosas. Y la otra cosa que estaba pasando ahí, mismo que la apartheid estaba ya un proceso legal después de 48, es que estaban realmente enfocando en separar las ciudades. Porque especialmente en la Ciudad del Cabo, la gente de color y la gente blanca habían vivido sin problemas. En todos los lugares, ¿no? Ahora todos esos que no eran blancos los mandaban a la periferia de la ciudad. Y sus casas y sus negocios, muchos que tenían una tiendita al lado de la casa, lo perdieron todo. Sí, le dieron algo de dinero, pero que no compensaba por lo que perdían. ¿Y cuando vos llegaste, qué contacto tenías con gente de otras razas, de otros colores? Yo nada, ¿no? Y estaba preguntando por qué es así, y la gente que yo conocía eran los amigos de Jeff y sus esposas y mis nuevos padres, ¿no? Claro. Tengo una pregunta, ¿ustedes Sí. eran una familia religiosa o estaban en contacto con gente de alguna iglesia? No, mucha gente me ha preguntado de dónde viene ese impulso para meterse en las cosas políticas. No, sí, mi mamá era presbyterian y mi papá anglicano, pero no iban mucho a la iglesia, nada así. Y también políticamente mi papá bastante a la derecha, ¿no? Claro. Pero mi mamá siempre tenía un interés era una mujer inteligente, que leía, que estaba bien informada de lo que pasaba en el mundo, que se enojaba cuando las cosas estaban mal hechas. Ahora cuando yo pienso, yo debo haber aprendido algo, ¿no? Pero no en un senso político, solamente que ella se preocupaba por lo que no estaba cierto. O sea que vos estás reconociendo un poco la inspiración tuya en tu madre, en tu mamá. Sí, y también el contraste entre los países a donde yo había crecido, claro, y este nuevo país, que son países del Nuevo Mundo que tienen bastantes problemas o situaciones que se pueden comparar, ¿no? Ahora especialmente que se acabó el apartheid legal,
pero es tan parecido con el Brasil, pero también con la Argentina. El apartheid económico. Apartheid económico, la gran inequidad, una parte de la población muy rica y una parte muy pobre. Pero eso pasa en el resto del mundo también, ¿no? Sí. Es un problema. Claro, especialmente un problema de hoy, ¿no? Ahora, volviendo al tema para seguir, tú entonces empezaste con ciertos miedos a ver si opinabas o no opinabas porque eras extranjera, y llegó un momento que dijiste, quiero participar. Sí. ¿Cuánto tiempo te llevó eso? Bueno, tuve ya 2 hijos, uno después del otro, así que estaba un poco ocupada con babies, con niños, pero me conocí con una amiga que él tenía su marido era abogado y ayudaba a una organización de mujeres que estaba dando consejos, una ONG. A gente negra que estaba sufriendo bajo las leyes. Y me dijo, me han invitado esas señoras a una reunión, ¿querés venir? Así que fuimos y las dos nos Todos eran blancas. Todos blancas. Y eso se llamaba Black Sash. Black Sash. Y eran mujeres que habían ellas mismas cambiado, aprendiendo al paso de los años a ver la realidad que les confrontaba. Y ya había sido fundado en 1955. Y cuando yo me hice, ¿se dice miembro? Sí, era 65, así que ya tenían 10 años de experiencia. Y fue maravilloso porque ellas tenían actividades, tenían entusiasmo, tenían fe que se podía cambiar las cosas y era una inspiración para mí. ¿Y cómo era? Porque ese era el grupo de Black Sash, también todo correcto, pero después había otro grupo de blancos que no sé si estaban tan de acuerdo en lo que ustedes estaban haciendo. Absolutamente no. Y era un poco difícil para los padres de Jeff, que no estaban nada contentos con lo que estaba haciendo. ¿Qué edad tenías vos? En 65 tenía 25 años. ¿Sí? Y así, pero como yo digo en el libro que escribí sobre el Black Sash, que uno pone un pie en el agua y no se da cuenta de qué profunda es el agua y cómo uno va así después siguiendo ese... Qué interesante esa frase. Sí. Porque es tan real, ¿no? El tema de cuando uno empieza a pelear por algo no se da cuenta la ruta que va a tener que seguir. Claro, o sea, la vida te fue llevando a tomar decisiones muy difíciles. Claro, porque en algún escrito que leí yo decía que el gobierno sudafricano, el gobierno blanco en ese momento, porque recién el gobierno pasa a ser votar la gente de color, cuando con Nelson Mandela, ¿no? Sí. Entonces decían que habían decretado una ley, un decreto en la cual las que no hacían actividades en contra de la apartheid eran considerados comunistas. Sí. ¿Era así? Era así. ¿Y tú eras considerado comunista? O sospechada, por lo menos. Sospechada. Así que mucho más tarde, cuando se abrieron todas las cosas de las organizaciones de seguridad, confirmaron que a mí me estaban mirando todo el tiempo y tenía una pregunta, ¿podría ser una persona que se deportada? ¿No? Deportada, claro, porque no era sudafricana. Sí. Pero no era eso tanto, era la sensación que esta población blanca estaba tan ciega. Había empezado, es una cuestión de miedo de esa raza negra que no es muy bien entendida, conocida, hasta el día de las elecciones en 93. Que los blancos tenían miedo que no iba a haber agua, que no iba a haber electricidad. Era como aquí,
durante los años que yo estaba aquí de pupila, en los 50, que la gente estaba comprando carne enlatada y preparándose como para un desastre, ¿no? Sí. Y porque no se conocían esa gente, como decías, se escuchaban, pero ni se veían casi. No verse como otro ser humano, pero sino una cosa que amenazaba el tipo de vida que vivían los blancos y continúan a vivir los blancos. ¿Y estaba bien visto que vos tuvieras relaciones con personas de color, amigas de color o no? Muy criticado por mucha gente blanca. Y muy difícil también de mantener, porque ya las paredes habían descendido y era... No había contacto. Yo siempre tenía muchos regrets. Que esa Black Sash no hubiese entrado como miembros las mujeres negras, las mujeres de color. Perdieron una oportunidad. Pero también es cierto que sí tenían la protección de ser blancas. Y si habían hecho una organización que estaba mezclada, hubiera sido prohibida. Y como fueron otras organizaciones que completamente no existen más. Así que esa protección de ser blanca y de ser mujer fue muy incómodo, pero de otra manera nos puso una responsabilidad de aceptar que éramos blancas, éramos mujeres, éramos protegidas. Entonces, ¿qué hacer? Y encontrar manera de vivir en esa situación. Así que mantener contactos, trabajar juntas con otras mujeres que ya nos daba un poco de contacto. Pero lo difícil debe ser lograr la confianza, ¿no? Dicen que lo más difícil entre las personas blancas o las mujeres blancas de una sociedad, porque y tener que los negros confiaran en ustedes. Sí, y lo triste es que ahora que todo ha cambiado, eso todavía está, porque nosotros continuamos a tener una vida más privilegiada que la mayoría de la gente negra. Sí, hay ahora un nivel de hombres y mujeres que trabajan en el gobierno o con las grandes empresas que tienen un estilo de vida muy bueno, pero la mayoría de la población continúa pobres, sin buena educación, sin trabajo. Así que esos son los problemas. Vos fuiste durante 30 años, desde el 61 hasta el 93, haciendo este trabajo con el Black Sash. Sí. Y en el 91, ahora pasamos a la otra etapa, que debe haber sido bastante conflictiva, ¿no? Los últimos años con de Klerk. Fueron muy duros. Ahí, ¿cuántos años de opresión así violento fue? ¿5 años? No, más realmente. Bueno, lo que fue interesante es que más o menos al principio de los 80 empezó un nuevo clima político. Los jóvenes de esa edad ya no se aceptaban más el apartheid. Y por todo el país, ¿los negros o los blancos? Los negros. Y por todo el país, marchas, protestas, y más también un poco de armas que venían del exterior y por todo el país. Y el slogan, como se dice, lo que se decía era hacer este país imposible de gobernar, por la resistencia por todos lados. Claro. Resistencia de guerrillas habrá sido. No tanto, pero solamente que los servicios públicos no podían funcionar muy bien porque estaban... había huelgas y bloqueos, sí. Y claro, la fuerza internacional de los sanctions y todo eso trabajó
para que las cosas cambien. Y en el año 83 se fundó lo que se llamaba United Democratic Front. Y nosotras, mujeres blancas, que habíamos sido siempre un poco afuera de ese movimiento general de resistencia, nos llamaban con entusiasmo. Y como siempre, durante los años 70 estábamos completamente opuestas contra los blancos, pero también no parte de los negros. Ahora estábamos siempre llamadas a atender las marchas, las reuniones públicas, y nos decían que sí había una presencia de mujeres blancas. La policía no los iba a reprimir. Sí, no iban a ser tan violentos a reprimir, porque si no, y también fueron violentos. Así que un fin de semana íbamos a un protest y el otro fin de semana fuimos al funerarios de los que habían matados. Por 2 o 3 años era así. Los fines de semana eran siempre un desastre. Bueno, según decían acá, las manifestaciones, justamente de lo que te decía Graciela Fernández Mejide, ellas lo que decían era que lo que trataban era que fueran mujeres, pero además que fueran religiosos, sacerdotes, y les pedían que fueran vestidos de sacerdotes, porque entonces la represión iba a ser menor. Quizá ahí estaba también Desmond Tutu. También sí, y muchas veces nosotros, el Black Sash, por ejemplo, cuando estaba una comunidad, porque otra cosa que hacían era dividir el país entero en lugares para los negros, y fue un programa para hacer partes del país solo para los negros y darle algún pequeño parte en el gobierno en esos lugares. Y estaban sacando comunidades completas para llevarlos de acá para allá. Como the Balkans en States. Los Balcanes, sí, ¿no? sí. Y cuando nosotros intentábamos ayudar a esas comunidades que venían a pedir ayuda legal, procesos legales, juicios, ¿no? ¿Se dice? Sí, juicios. Sí. Pero al fin y al cabo venían con los trucks, lorries, los camiones, como los camiones para llevarlos todos. Y en ese tiempo siempre llamamos a Desmond Tutu y los otros sacerdotes católicos. ¿Alguna vez pusieron presas a mujeres del Black Sash? Sí. ¿A vos? Sí, muy poco para mí, pero otras, especialmente las más jóvenes, porque después vino otra onda de jóvenes. Y algunas de ellas sufrieron mucho, mucho tenían tiempo, en solitario. durante mucho tiempo. Durante bastante tiempo. Sí. ¿Y las torturaban? No, yo no creo que, menos que tortura de mantenerlas solas, interrogaciones muy largas, pero no tortura física. A las otras mujeres sí, pero a las blancas no. ¿Y en el Black Sash eran blancas únicamente? Porque lo que también leí es que la gente que era mestiza, que no era negro ni era blanco, eran los que más problemas tenían, porque eran los que eran atacados por los negros y atacados por los blancos. Sí, especialmente ahora dice eso. Sí, el Black Sash empezó siendo una liga de mujeres que tenían el voto y que eran blancas. Y después, cuando cambiaron la constitución de la ONG para decir todas las mujeres, ya era tarde demasiado. Habían perdido la identidad. Sí. Bueno, y después pasamos a la tercera etapa de la charla con respecto al tema de sube Nelson Mandela, con quien ustedes tenían una muy buena relación, ¿no? Black Sash. Sí. Y Nelson Mandela nombra una comisión o designa una comisión de verdad y de reconciliación. Sí. ¿Eso está más basado en la forma de pensar de Nelson Mandela o también está fundamentado en algo de blancos? Sí, no, empezó a ser hablado antes que Nelson Mandela había sido fuera de la prisión, entre varias organizaciones, y hubo 2 grandes encuentros y también contactos con Argentina y Chile para ver
cómo se podía avanzar un poco más lo que habían hecho esas dos comisiones y hablando con las víctimas y viendo lo que ellos querían de un proceso parecido y fue un proyecto que hay mucha gente que dice que ellos pensaron la idea, así que la idea creció de todas estas discusiones. Parece algo muy original, ¿no? Yo he leído mucho sobre Johann Galtung, que no sé si lo conoces, es un suizo que justamente dice el tema de resolver los conflictos a través de la paz y con soluciones originales. Sí, sí. Lo que yo he leído sobre esta comisión de la verdad y reconciliación ve algo muy original, que es el tema de cambiar un poco el concepto de la justicia. Sí, ¿no? La justicia no termina con una sentencia condenatoria, sino que le dan amnistía por el hecho de que digan la verdad. Sí, es cierto. ¿Y eso lo copiaron? ¿Fue un invento de sudafricano? Sí, yo creo que sí que fue un invento. No sé exactamente de dónde vino todas las cosas que entraron en esa discusión. Porque primero tuvieron lo que nosotros decimos, llamamos CODESA, que eran las conversaciones sobre la política, que duraron 3 años, desde 1990 hasta 1993. Y estaban cada uno intentando una solución que le sería más ventajosa. Y muchas veces esas discusiones se pararon por no poder alcanzar una solución y se fueron. Y después siempre había alguien que decía, no, esa es la una solución, que no sea guerra, es continuar a discutir. Y al último momento, casi el último momento, en diciembre 93, vinieron las partes del gobierno que se responsabilizaban por la seguridad, que habían sido los que mataron y torturaron y interrogaron, insistiendo en la amnistía. Uh-huh. Y eso fue antes de que asumiera Nelson. Sí, claro. Sí. Durante 3 años, conversaciones. Sí. Y casi no continuaron. Y al último momento cambiaron las palabras en la nueva Interim Constitution, que iba a hacer las elecciones y conducir el cambio, garantizando la amnistía, pero no dando las condiciones. Entonces las organizaciones sociales, cuando nos reunimos, dijimos, bueno, yo estaba totalmente de contra a la amnistía, pero me di cuenta que la amnistía fue el precio que pagamos por la paz y por las elecciones, que fueron una experiencia increíble para Sudáfrica. Que los blancos tenían tanto miedo y todo se pasó tan perfectamente que realmente fue mucha gente dice un milagro. Y yo digo siempre un milagro que costó mucho, pero... ¿Y la comisión esta estaba integrada por personas físicas o por ONGs en el caso? No, por personas físicas. Porque ¿Cuántas después personas nosotros dijimos, amnistía sí, pero amnistía sin algo más, no. Y entonces se empezó a hablar de la verdad como precio que uno pagaba. Nosotros pagamos el precio por la paz, ellos iban a pagar el precio por la amnistía. Y entonces Nelson Mandela asumió el cargo de presidente y claro, el primer año era todo cambiar las leyes del apartheid y mucho trabajo para hacer eso, pero en 95 vino finalmente la ley que estableció la comisión. Y dentro de esa ley tenía la posibilidad de elegir el presidente, de elegir 17 comisionarios, miembros de personas. Y hizo un proceso muy abierto, muy transparente, era una palabra que usábamos mucho en ese tiempo, transparente, todavía es importante para nosotros. Y llamó para nominaciones, ¿se dice? Sí, designar. No, sí. Él estableció una comisión que tenían todos los partidos que estaban en el nuevo
gobierno. Así que el viejo gobierno, el nuevo partido grande y los otros partidos chiquitos. ¿Cuántas personas eran? En esa comisión para to appoint the commissioners, para seleccionar, para hacer la selección, creo que eran 14 o 15 partidos. Los dos grandes y otros más chicos. Pero después la comisión estaba integrada por 14 personas. No, al fin ellos recibieron 300 nombres, los estudiaron y se hicieron una lista de 45 y esas 45 personas fueron entrevistados en público, televisión, y cualquier persona podía haber venido a decir esa persona no puede ser parte de esa comisión porque ha cometido claro. lo que sea. Y al final dieron al presidente más o menos 25 nombres y de eso él eligió. Así que ¿Y tú eras, porque en esa época eras presidenta de Black Sash, sí, o no? Sí. Y nos reunimos la primera vez a fin de 95. Tutu era todavía el arzobispo de Cape Town. En su casa, muy, muy linda, y nos conocimos realmente por primera vez entonces. ¿Con Nelson? No, con Nelson fue un poco más tarde. Y eso también, no sé cuánto tiempo tenemos, pero fue una muy, muy linda entrevista. Eso es lindo. Porque él ya había sido el presidente 94, 95, era al principio del 96, cuando ya estábamos trabajando. Y nos invitaron a ir a la casa presidencial y esperábamos ahí en el salón y él entró y estaba enojado. Así que nosotros sentimos, ¿qué hemos hecho? Estaba enojado porque no quería vernos él solo. Él miraba para la comisión como la comisión del país, no la comisión suya. Uh-huh. Y dijo, si yo hubiera sabido antes de esta mañana que me habían hecho esta entrevista, se dice esta reunión, yo hubiera traído los líderes de los otros partidos, porque no es mi comisión. Mira qué interesante. Es un otro ejemplo de la manera de pensar que él tenía realmente. ¿Cómo era Nelson? Muy, una persona con toda su historia que le daba una dignidad increíble, ¿no? Pero también muy humano, muy sincero, muy contenido en sí. Y hasta el fin de su vida continuaba el programa que tenía en la cárcel, que se levantaba muy temprano y hacía ejercicios y meditaba y se preparaba por el día, y nunca cambió eso hasta el fin. Muy rutinario, una rutina. Sí, no una persona que el mundo le empujaba por acá y por allá, porque estaba tan seguro en lo que creía y lo que quería para el país. Entonces ustedes empezaron a trabajar en la comisión y después de un tiempo prepararon un informe sobre las audiencias que habían escuchado. Sí. Los perpetradores, me parece, como figuraba en el diario, iban y confesaban su verdad, decían la verdad, no tenían que pedir perdón. No. ¿Y tú has estado en alguna de esas audiencias? Sí. Terribles. Sí, terribles. Yo pensaba que yo ya sabía, porque nosotros también antes, durante los años del apartheid, tomábamos affidavits. Uh-huh. De gente que había sido declaraciones, testimonios. Sí, y aprendíamos a hacerlo y después los entregábamos a los abogados que los ponían a tener seguros, ¿no? Porque si nosotros si venían a investigar a nuestra ONG, podíamos poner otras personas en peligro. Uh-huh. Así que yo sabía mucho y tenía fotos y mucho, pero tenerlo todo tan concentrado día después día, de escuchar esas historias de las víctimas, fue muy difícil. ¿Y tenías un tratamiento psicológico para apoyar ese? Fue ofrecido. Muchos psicólogos y psiquiatras psicólogos o psiquiatras ofrecieron ayuda.
para las víctimas, pero para toda la comisión, porque a su más grande punto la comisión tenía 460 personas trabajando, tomando las declaraciones, poniéndolos en el database, escribiendo el reporte, el informe final, ya preparando cómo íbamos y organizando las audiencias, trayendo a la gente. ¿Y tú no lo necesitaste? Yo tuve mucha suerte, porque yo pensé que tendría que ir a vivir en Johannesburgo, por ejemplo, por la duración de la comisión. Pero después, cuando Desmond Tutu era el chair of the commission, sí, el presidente, quedamos la mayoría, no la mayoría, pero la sede, ¿se dice? Sí, la sede, el lugar. En Cape Town. Así que, aunque viajamos mucho por todo el país para tomar declaraciones y para organizar las audiencias, porque había muchas grandes audiencias públicas en las grandes ciudades, pero también otras menores en pueblitos, para que nadie fuera olvidado. Pero yo tenía mi base en mi casa, con mi marido, y yo tengo 4 hijos, y era en ese momento que ellos estaban casando o nació un bebé, así que yo iba a casa a una vida muy diferente. Pero muchas de mis colegas en la comisión, especialmente las mujeres, y especialmente las que no tenían un partner, volvían a una casa solas o a hijos que lo necesitaban mucho y no tenían eso. Y ellos muchas veces, todos encontraron maneras de darse con eso. ¿Y tus hijos tuvieron problemas? No, mis hijos son no con vos, no, sino no. Problemas porque vos estuvieras en la comisión. Porque... No. Antes sí. Antes tuvieron problemas, porque teníamos servicio militar compulsory, obligatorio, y sufrieron un poco ahí, y también cuando estaba en la escuela. Pero ¿y ninguno de los victimarios o los que dijeron en las audiencias la verdad terminó preso? No, y eso es un problema para nosotros, para la comisión. La comisión en el exterior se ve muy favorablemente, pero en Sudáfrica casi nadie piensa que la comisión hizo un trabajo bueno. Porque los que vinieron a pedir amnistía fueron pocos realmente, y los militares no vinieron. Así que hay muchas cosas todavía escondidas, mucha historia que no se ha contado. Y los que vinieron tenían amnistía, sí, pero tenían que decir toda la verdad, tenían que dar datos, quién había dado las órdenes, y muchas veces fue por las preguntas que hicieron, no solamente la comisión, pero las víctimas y las familias y los abogados de las víctimas, que hicieron ver que no habían dicho la verdad total. Y así era una de las condiciones, y no recibieron amnistía. Y ¿No recibieron amnistía? Si no daban la verdad total, no tenía que ser. Pero ¿y ahí qué completa. pasaba con esa gente? Deberían ser a juicio. ¿Y fueron? Ahora, en este momento, uno de los únicos juicios está empezando. 40 años después de la muerte del chico que nosotros creemos que lo dejaron caer del 4º piso, del 10º piso de la Policía Central en Johannesburgo. Y ahora están trayendo bastante vieja gente que fue amenazada con el mismo método de tenerlos fuera de la ventana y decir te vamos a dejar caer, como hicimos a él. Y esa historia está ahora, pero claro, es muy tarde. Los que lo hicieron ya fallecieron. Entonces ustedes presentaron un informe. Sí.
¿Cuántos años después de la creación? ¿5 años después? Más o menos, sí. Y ahí entonces presentaron... Bueno, realmente no. Hicimos un informe de 5 volúmenes inmediatamente cuando terminamos el trabajo. Fue una corrida enorme, pero en 98 entregamos los primeros volúmenes del informe al presidente Mandela. Pero después todavía faltaban los informes finales de la parte de la comisión que trabajaba con la amnistía. Y así que eso solamente lo entregaron a fin de 98. No, nosotros en 98, en 200.000, no, 2000. Y el gobierno, que ya era bajo el presidente Mbeki, solo lo discutió en el Parlamento en 2003. Y la gente quedó muy desilusionada. Muy desilusionada. Muy desilusionadas. ¿Y vos? Y yo también, porque nosotros habíamos inspirado una expectación que iba a resultar muchas cosas, que los chicos de las víctimas tendrían educación, que los que habían sufrido tendrían servicios médicos para ayudarlos y psicológicos. Y muy poco pasó realmente. Y al mismo tiempo los victimarios o recibieron amnistía o no se les hizo nada. O sea que la investigación judicial del Poder Judicial en Sudáfrica no está llevando adelante investigaciones serias ni a fondo. No. Bueno, y ahora nos están pidiendo para terminar, pero antes de terminar yo digo, vos escribiste un libro ahora, hace muy poquito, que está relacionado con esto, escrito porque para que los jóvenes estén enterados de todo el trabajo que se ha hecho, ¿no? Sí, porque ellos no van a leer ese informe de 7 volúmenes. Y entonces la situación de los jóvenes es que no saben nada de lo que pasó. No saben y también no quieren saber, porque la vista del punto de ellos, del punto de vista de ellos, no cambió nada. Sus padres son pobres, ellos tienen una educación muy difícil, los que llegan a entrar en las facultades sí, pero la mayoría no. Así que no han cambiado mucho las condiciones y todos nosotros hemos aprendido que no es fácil cambiar un sistema tan inequitativo. Sí. Lo que les quiero decir es que en nombre del colectivo comunicacional y el mundo del hornero, te agradecemos muchísimo, pero muchísimo esta conversación. Hablaríamos horas, porque hay mucho para hablar, si uno lo compara con la situación argentina, con la situación de violencia que está en el mundo, ¿no? Todos estos, lo que se está haciendo en Colombia, lo que se está haciendo en Cuba, y no sé si en Europa tendría que haber muchas comisiones de verdad. Uno de los problemas que decía Graciela Fernández Meijide es justamente que el problema es que nadie dijo la verdad acá en la Argentina, mientras que ahí sí han dicho la verdad, pero le falta la otra pata, que es el tema de la declaración de las sentencias, ¿no? Sí. Acá han ido presos, pero no saben la verdad. Sí, bueno, allá, como nos contaba ella también, no fue completo porque en los hechos no fueron a declarar dentro del paraguas de la amnistía, pero tampoco los persigue la justicia, con lo cual hay un agujero muy grande a nivel justicia, es lo que está denunciando, ¿no? Así que tampoco... Lo que sí me parece muy interesante, que puede ser más general y no solamente particular de Sudáfrica, es que vos puedas inspirar a otras personas que hoy en el mundo están empezando por una convicción, un proceso en minoría y un proceso casi en un estado, digamos, desde lo débil, desde la debilidad. En líneas generales, a vos, ¿qué fue lo que te movió para seguir adelante? Vos eras una persona naturalmente valiente, ¿qué fue lo que te movió? ¿Fue la inspiración de tu madre, como nos contaste? ¿Qué le dirías
a unas chicas o a unos chicos jóvenes que están hoy, a lo mejor en sus países o en sus pueblos o en su pequeña ciudad, teniendo que luchar contra algo mucho más poderoso que ellos, por algo que ellos creen que tienen razón y en lo que tienen convicción? ¿Cuál sería tu consejo para esas personas jóvenes que serías vos misma hace unos cuantos años cuando empezaste en Black Sash? Abrir los ojos, escuchar, saber lo que se pasa alrededor de uno. No encerrarse en una posición de privilegio o en una posición de miedo, pero abrirse a la experiencia total de ese lugar, o ese país, a donde esa situación a donde uno vive. Y viendo injusticia, unirse a otros, porque uno no puede hacer ese cambio sola, una persona. Hay personas que tienen mucho coraje, pero para realmente cambiar las cosas tenemos que trabajar juntos y aprender a trabajar juntos, a manejar las cosas. Tal vez uno tenga puntos de vista diferentes, pero sobresaltarlos Sí. para llegar a trabajar juntos, realmente para ir a frente. Porque si no, no podemos oponernos a los que tienen el poder. ¿Alguna vez tuvieron que emplear la violencia ustedes? No. Éramos no todas pacifistas de convicción, pero pacifistas de cómo trabajábamos. Bueno, muchas gracias por el consejo. Muchas gracias.